No cabe duda que el tiempo que no solo nos ha tocado vivir es un tiempo hermoso, bello, pero delicado, peligroso si nosotros logramos realmente discernir lo que Dios quiere gracias de cada uno de nosotros. Mire, realmente vivimos rodeados de un mundo espiritual invisible que es más real que el físico, porque la Biblia claramente marca que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual que opera en las regiones celestes. Y definitivamente en este mundo hay ángeles, hay demonios, hay espíritus que operan, hermano, bajo los dos reinos, tanto como el de la luz y como el de las tinieblas. Y yo creo que la Biblia claramente nos enseña y nos sigue marcando. Oh, se salió otra vez esto. Perdónenme, no sé qué está pasando, pero ahorita lo componemos. Pero lo que le decía es cómo el Señor nos sigue preparando, nos sigue mostrando para que podamos nosotros entender ese principio hermoso que Dios no nos ha dejado. Puede decir conmigo: Dios no nos ha dejado. Y que definitivamente nosotros, hermano, entendemos que dice la Biblia que Dios aún a sus ángeles, que son espíritus ministradores que han sido enviados por el Señor, no solo para protegernos, sino también aquellos que hemos heredado la salvación. Y desde el principio de la creación, hermano, vemos a esos ángeles. Por eso le quiero decir esto, que desde el principio de la creación Dios envió a los ángeles con un propósito, porque no solo adoran en su presencia, sino que también Dios los envía para ejecutar órdenes específicas, hermanos, no solo ministrando fortaleza a su pueblo, sino dando dirección a aquellos que amamos al Señor y amamos su venida. Por ejemplo, Dios ahí en su sabiduría nos lo envió para que pudiéramos no solo realmente ver que alrededor de una batalla espiritual no estamos solos, sino que alrededor nuestro hay un ejército invisible. No sé si usted lo cree, porque la Biblia claramente habla, hermano, de aquel hombre, de aquel profeta que está rodeado de un ejército en lo literal. Y que viene el profeta Eliseo y ora para que su criado, los ojos puedan ser abiertos. Y él le dice que le ruega al Señor para que los ojos de él sean abiertos y que él pueda ver que alrededor de ellos había un ejército de los cielos. Y definitivamente, hermano, nosotros no somos ajenos perdón. No somos ajenos, hermano, a eso que Dios no nos ha dejado solos, sino que Dios sigue obrando y sigue siendo manifiesto. Y en este tiempo, como fue al principio, una visitación angelical, así como se le presentó a María, así como se le presentó a José, así como se le presentó a Zacarías, como se le presentaron a Elizabeth. También nosotros, hermano, Dios en este tiempo final va a presentar gracias, ahí está. Va a haber una administración de ángeles en este tiempo final, porque para que alrededor nuestro, hermano, podamos nosotros entender que no hay que adorarlos, sino que son ministradores poderosos que tampoco son mediadores, sino que realmente dice la Biblia que son ángeles ministradores a favor de nosotros que hemos alcanzado la salvación. Diga conmigo: no estamos solos, sino que realmente, por eso le quería yo hablar de este tema, los herederos de la salvación. Porque nos damos cuenta, hermano, cuando hablamos no solo del evangelio y cómo Cristo nos da la enseñanza para que andemos como Él anduvo, vemos que en su caminar no apareció ahí todavía, ¿verdad? Lo primero que hizo fue ser obediente. Se bautizó en el agua, después fue llevado por el Espíritu Santo y ahí empezó la habilitación de su ministerio. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que
lo importante, cómo nosotros debemos de entender las habilitaciones que Dios tiene para nuestra vida. Porque cuando Cristo nos enseña y nos pide que andemos como Él anduvo, tenemos que darnos cuenta cuál fue, por decirlo así, la clave de su ministerio. Cómo realmente vemos, si me acompaña al libro de Romanos, si trajo su Biblia, acompáñeme al libro de Romanos. Y en el capítulo 8 y versículo 9, vamos nosotros a darnos cuenta cuál fue la clave del evangelio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ya tiene Romanos 8, 9, dice la Biblia, fíjese pues: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí podemos darnos cuenta, hermano, cómo es la importancia de al haber aceptado a Cristo. Porque nosotros realmente, hermano, al aceptar a Cristo, nuestro espíritu humano estaba muerto, aunque teníamos uno. Estaba el alma, era la que estaba dirigiendo nuestra vida. Y entonces cuando viene Cristo a nuestra vida, usted acepta a Cristo en su corazón, automáticamente viene el Espíritu de Cristo, habilita nuestro espíritu humano, y que ahora a través del Espíritu Santo podemos nosotros entonces recibir aquello, como dice Romanos 8, 9, que si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, es realmente ahí está, gracias, ahí está, mire pues, gracias. Porque entonces dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la habilitación que nosotros tenemos, es importante poder entender eso, que al recibir a Cristo, nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu de Cristo. Y automáticamente entonces hace que podamos nosotros tener la habilitación del Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 8, 9. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese. Entonces lo que hace cuando usted dice yo acepto a Cristo, automáticamente el Espíritu de Cristo nos aviva, nos habilita para que entonces seamos partícipes de aquello que estuvo en el Señor Jesucristo. Y entonces, como somos hijos ahora, porque Dios nos dio un espíritu de adopción, que podamos decirle Abba Padre o papito. ¿Cuántos podemos decir Abba Padre? Porque no somos huérfanos. Aunque padre y madre te dejaran, Dios con todo nos recogerá. Que tengamos esa certeza que tenemos un Padre en los cielos. Y entonces mire, y entonces aquí le quiero decir cómo Cristo realmente Él fue llevado para que el Cristo humano, pueda haber pasado todo ese proceso. Y acompáñeme, estamos en Isaías 11:2. Cuando tenga Isaías 11:2, hoy sí va a desemplumar su Biblia. ¿Ya tiene Isaías 11:2? ¿Cuántos tienen Isaías 11:2? A ver, les doy un tiempecito. Mire pues, aquí es la clave de cómo dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo entonces, cómo empecemos con el Espíritu de Jehová? Habilitó a los otros más espíritus. Porque si usted se da cuenta en su Biblia, el Espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios, que empieza a habilitar a todos los demás. Y de esa manera vemos cómo también el cuerpo físico de Jesús, que fue ministrado con estos 7 espíritus, la misma manera el cuerpo
místico de la que es la iglesia, es el Espíritu Santo que nos va a ayudar para que podamos nosotros realmente caminar, hermano, de la manera que Cristo caminó, para que podamos nosotros entender cómo quiere Dios que caminemos, para que al ser habilitados podamos alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso el Espíritu Santo, hermano, por eso dice que son espíritus ministradores que Dios dejó para que podamos nosotros, aquellos que vamos a heredar la salvación, podamos caminar y realmente, hermano, no nos detengamos en esto. Y por eso yo quiero que me acompañe a Hebreos 1:14. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere y lo que les quiero marcar esta noche, y que podamos todos realmente recibir la administración que Dios puso en mi corazón para que yo pudiera trasladarle esta noche a usted? Cuando ya la tenga, dígame amén. Mire pues, dice la Biblia: no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios empieza hablando el libro, hermano, el libro de Hebreos. Empieza hablando que Dios desde el principio, hermano, había hablado por los padres, por los profetas, pero que ahora nos habla a través de su Hijo, al que creo, como a que le puso como coheredero de todas las cosas. Y entonces cuando empieza a marcar el propósito, hermano, miren, ellos no actúan con voluntad propia, sino que vienen con una directriz de parte de Dios. Por eso la Biblia dice: muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Muchos tal vez hemos tenido unos milagros, hermano, y no nos hemos dado cuenta que fueron ángeles de parte de Dios para cubrirnos, para protegernos, para ayudarnos en ciertas situaciones de nuestra vida. Por eso vemos, hermano, cómo ellos en toda la Biblia vemos que, hermano, ejecutan misiones específicas donde han protegido, donde han guiado, donde han fortalecido, intervenido, claro, bajo la voluntad del Padre. Por eso el Salmo 37 dice: el ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que ¿qué? ¿Y qué más? Y los defiende. Y a veces lo recitamos, pero si ponemos la lupa, el ángel acampa alrededor nuestro. Tampoco le estoy diciendo ángel de la guardia, dulce compañía, no, para que no se equivoque, ¿verdad? Sino que es prácticamente son, hermano, espíritus ministradores que están al servicio. No son unos sirvientes, sino que de parte de Dios sirven para que tampoco los adoremos, porque eso lo hizo el apóstol Juan. Estando en Apocalipsis, en la isla de Patmos, tuvo una visión y vio a los ángeles y adoró. Y dice: no me adores, adora a Dios. Somos consiervos. Y entonces también Daniel en el capítulo 6 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mire lo que Dios hace, lo que Dios marca, porque ahí es cuando nosotros entendemos cuando empieza Dios a habilitar aquellas circunstancias. Porque, hermano, Dios no nos va a pedir algo sin primero no nos enseña, nos habilita. Y entonces tenemos que dar cuenta nosotros. Por eso le decía, el mundo espiritual es más real que el mundo que vemos. Porque aquí puede haber no aquí, pues en el mundo hay mucha falsedad, hay mucha mentira, hay cosas que parecen que son ciertas y que no lo son. Pero cuando vemos el mundo espiritual, que como aquel hombre que el Señor lo sana de los ojos y dice, le pone lodo en los ojos y le dice: ¿qué ves? ¿Cómo ves a los hombres? Los veo como árboles. Mire, se le pasó la mano al Señor y volvió a echarle y ahora los veo como hombres. Entonces, cuando vemos esto espiritual y lo que Dios hace, de verdad, no sé si usted ha tenido alguna experiencia poderosa donde su vida tal vez estaba en peligro o de una o de otra se da cuenta y cómo salimos de acá y qué ha pasado acá. Situaciones donde realmente, hermano, vuelvo y repito, no se trata que adoremos ángeles. Se trata que Dios no nos ha dejado solos, sino que a estos espíritus ministradores están de una manera ayudándonos para alcanzar aquello,
para lo que fuimos alcanzados. Y muchas veces en nuestra vida, tal vez desde pequeños tuvimos situaciones donde íbamos a morir, nos querían matar, cosas que tal vez usted y se traen a la mente, y uno dice, pero ¿cómo es posible que ahora estamos vivos porque tantas situaciones que pasaran? ¿No será que eran ángeles ministradores que estaban guardando, cuidando, protegiendo, habilitándonos para que hoy pudiéramos nosotros glorificar el nombre del Señor y cumpliéramos la misión que tenemos delante del Señor? Y entonces, realmente, por eso el tema que yo le puse era, hermano, mire, herederos de la salvación. Por eso, acompáñeme a Romanos 1:4. Por eso cuando venimos al Señor Jesús, nos bautizamos en agua. Es importante realmente, hermano, cómo nosotros tomamos lo espiritual tan real. Quiero que le diga al de la par, lo espiritual es tan real como te estoy viendo ahorita. Porque cuando se abren nuestros ojos de lo espiritual, vamos a vivir, hermano, una dimensión diferente. Vamos a lograr entender aquello que la revelación es quitar una venda que a veces no se ve. Como aquel siervo miraría que estaba rodeado de un ejército de parte de Dios. Y entonces dice la Biblia, hermano, en Romanos 1:4, que y Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según que el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La importancia es que muchas veces, mire, nos venimos al Evangelio, creemos, somos bautizados, llevamos la administración del bautismo, que hacemos lo mismo, morir y resucitar. Pero la importancia es que a veces hay muchas ataduras en nuestra alma, hermano, que al igual que Lázaro, era necesario que al salir él de la tumba, llama a los discípulos y dicen, desátenlos. Y todo lo que estamos viviendo a través de la palabra, hermano, esas ataduras eran para que Lázaro ya no viviera esa vida que antes vivía. Cuando él fue desatado, Lázaro era el primero en el discipulado. Lázaro era el que había entendido lo que antes no entendió. Porque si usted se da cuenta, en el discipulado de Marta, María y Lázaro, siempre estaban Marta y María. Lázaro no estaba. Cuando Lázaro muere, cuando Lázaro es desatado, ahora dice que estaba en la mesa Jesús y estaba Lázaro. Había entendido. Y las ataduras probablemente son las que a veces impiden que podamos nosotros realmente creer a aquello que no se ve, creer lo que pareciera imposible, hermano, ante un mundo que como lo toco, esto sí creo, pero saber, usted sabe, por eso mire, aquellos que logran conocer el lado espiritual de la luz y creen que es real, porque aquellos que nos acercamos a Dios sabemos que Él existe, ¿sí o no? Y que Él es remunerador. Mire pues, hagamos un ejercicio. Si aquí todos ahorita está el grupo todo a la alabanza y se aparece un ser danzando, pero no un ser terrenal, danzando de luz, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿No todos danzaríamos? ¿Y no dice la Biblia que Jesús está en las alabanzas de su pueblo? Yo me imagino que cuando aquí está Jesús. Pero ¿por qué todos participamos? Porque estamos en un mundo terrenal que nos cuesta entender lo espiritual. Es más, cuando dos o tres en su nombre, Él está aquí. Y si se nos abriera ese portal espiritual, cambiaría toda nuestra vida. Porque estamos tan muy a lo natural que nos cuesta creer aquello que pareciera imposible, pero que está en la Biblia.
Y cuando aquí dice que el Hijo Dios les dio un espíritu de santidad, hermano, no es algo que la fuerza de voluntad, sino que es un fruto del Espíritu Santo que por consecuencia entonces nos lleva a consagrarnos delante del Señor. Por eso el Señor cuando viene, por eso me gustó lo que dice Romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Mire, fue declarado en su humanidad. Y entonces vino sobre él el espíritu de santidad. Y a lo cual por eso yo le digo que la administración de esta noche es que podamos nosotros comprender aquello, que se nos abran los ojos, hermano, no naturales, sino del entendimiento, y que podamos ver aquello que no se ve. Podamos palpar lo que no se ve, que pueda tocar. Por eso, hermano, dice la Biblia que Abraham salió como viendo al invisible. Entonces lo que le quiero decir hoy, reciba un espíritu de santidad, para que entonces aquellos que no conocen vean las maravillas que Dios ha hecho con usted y ha hecho conmigo. Porque realmente estamos apartados del Señor. Si lo primero que le dijeron al Señor, ¿por qué el Señor no pecó y fue tentado en todo? Dígame si realmente viene ese espíritu de santidad que fue ministrado sobre él. Y ahora viene la iglesia a través del Espíritu Santo y dice el Espíritu Santo: voy a trasladar ese espíritu de santidad sobre mi iglesia. Le aseguro que en ese espíritu estaría en nosotros, y aquellas cosas que no hemos vencido, aquellas cosas que aún hay atadas en nuestra mente, en nuestro corazón, el espíritu de santidad nos llevaría a vivir una vida apartada para Dios. Porque ese es el punto. Espíritus ministradores. ¿Cuántos anhelamos un espíritu de santidad? Porque, mire, porque no solo se queda ahí. Acompáñeme, hermano, a segunda de Corintios 7:1. Porque cuando yo recibo ese espíritu, es que anhelamos un espíritu de santidad. Necesitamos un espíritu de santidad. Porque realmente, hermano, ahorita lo llevo por otro lado, porque no solo se queda recibo la santidad, no, hay que perfeccionarla. Hay que, dice la Biblia, ya tiene 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y lo tremendo es que sin paz y sin santidad, entonces tenemos que perfeccionar la santidad. Tenemos que tener sobre nosotros un espíritu de temor del Señor. ¿Y qué hace ese espíritu del temor del Señor? Que nosotros no hacemos las cosas no porque me está viendo alguien aquí, sino porque Dios nos ve todos los días. Porque de lo contrario, hermano, si realmente tuviéramos ese concepto claro de que Dios me ve y que Dios está consciente, que Dios me oye, le aseguro, hermano, que el ladrón mirara como que el policía está enfrente y no toca nada. Y eso es que tenemos un espíritu de santidad. Diga conmigo: yo recibo ese espíritu de santidad. Pero le ruego que lo perfeccionemos. Que nuestra vida gire alrededor, hermano, no de amar a Dios por sobre todas las cosas, sino cumplir con todo aquello que nos lleva para poder cumplir lo que dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es más, 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa. Fíjese. Entonces, cuando yo veo esto, digo, tenemos un llamado de parte de Dios. Dios ha habilitado espíritus ministradores, y entre esos espíritus viene, hermano, aquel que anhela la santidad. Y Dios dice: dele a aquellos que están anhelando, a aquellos que están batallando, a aquellos que anhelan realmente agradar a Dios, que venga un espíritu de santidad, que se perfeccione la santidad, y que el temor, que es el principio de la sabiduría, venga sobre nuestra vida. Por eso yo decía,
No, hombre, así cualquiera. Porque está siendo habilitado para cumplir con lo santo. Por eso Jesús primero, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, con los 7 espíritus que estaban sobre él, andaba firme, no andaba desviado, caminaba conforme a la voluntad del Padre. Su propósito era agradar al Padre, su propósito era cumplir su misión aquí en la tierra. No se desvió, no, humano le estoy hablando, Jesús humano, tenía la fortaleza, hermano. Aún habían ángeles que lo alimentaban. Y no, él mismo dijo, pues si yo quisiera le pido a mi Padre que me envíe una legión de ángeles. Conocía al principio. Entonces nosotros tenemos que conocer lo espiritual para que venga la santidad, hermano. El problema es que si ese espíritu no está en nosotros, difícilmente vamos a ser arrebatados. Porque aquí dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces mire, diga conmigo, recibo el Espíritu de santidad. Acompáñeme a 1 Corintios 4:21. ¿Tiene 1 Corintios 4:21? Usted sí está rápido, ¿ves? Bueno, aquí viene el apóstol Pablo. Porque la verdad que cuando vemos este principio, dice 1 Corintios 4:21, ¿o qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Pero lo que me llama la atención es el siguiente versículo: y con espíritu de mansedumbre. Porque la administración de este espíritu, por decirle, es muy importante, porque para tener la mansedumbre es tener el reposo de parte de Dios en nuestra vida. Porque esa palabra mansedumbre se puede decir también dulzura. Y entonces para poder trabajar, hermano, en la obra del Señor, nosotros tenemos que aprender de Él, porque Él dice que fue manso y humilde de corazón. Y mire, ¿por qué? Porque ese carácter es tratado. ¿Qué le parece, hermano? Como Moisés fue llevado 40 años al desierto, porque Moisés era un hombre violento. ¿Cuántos violentos hay aquí? Todavía. Moisés era un hombre violento, un hombre enojón, un hombre de carácter, hermano, que no se dejaba por eso. Fue llevado al desierto. Por eso, ese proceso, tal vez aquellos de carácter fuerte, Dios los trata por procesos. Los lleva por desiertos. Porque después de 40 años Moisés regresó, y dice la Biblia que fue el hombre más manso de toda la tierra. Por eso necesitamos ese espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, mire qué lindo, y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. O sea que, ayúdeme el de la prensa, dígale, sé mansedumbre. Y mire, nunca diga, yo soy manso pero no menso. Eso no aplica. No aplica para nada. La mansedumbre, hermano, es un espíritu de parte de Dios. Que lo que significa no es que sea tonto, sino que simplemente que seamos humildes, que no seamos orgullosos, que podamos nosotros realmente llevar el yugo de Cristo, que realmente podamos nosotros tener el mismo sentir, como dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, la mansedumbre trae descanso para tu alma. Eso dice el Señor también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seamos mansos. El buey es manso, el toro es violento. Entonces, como va conforme a la administración, recibe un espíritu de mansedumbre de parte de Dios. Ya recibimos el espíritu de santidad. Ahí lo voy a ver el domingo. Ahora recibimos un espíritu de mansedumbre. Es que mire, y es que eso es como que Dios nos equipa. No es como, Dios nos equipa
para que podamos nosotros, que a pesar de los procesos, estos son espíritus ministradores que están ahí, vamos, como quien dice que están a favor nuestro. Aquellos que hemos heredado la salvación, caemos, como que se levanta, como que sigues adelante, como que realmente Dios trabaja para aquellos que hemos recibido esto y nos ayuda en medio de los procesos. Porque el Espíritu Santo nos recordará, nos habilitará, nos revelará todo lo que o lo que oímos o lo que vamos a hablar de parte de Dios. Entonces viene la Biblia y dice, ahora acompáñeme a Efesios 1:16. Porque antes de irnos, vamos a ministrar esto en su corazón. Efesios 1:16. Si lo tiene, diga amén conmigo. Mire pues, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Pero me quiero enfocar en espíritu de sabiduría, porque Pablo oraba aquí pidiendo un espíritu de sabiduría para los efesios y que pudieran comprender realmente la plenitud del evangelio de Dios, porque eso iba a desarrollar, hermano, las funciones dentro de la casa de Dios. Entonces lo importante que le quiero decir es porque ese espíritu de sabiduría, hermano, eso dice Efesios 5:15. Si usted mira, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Fíjese, ¿haciendo qué? Aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. Entonces ese espíritu de sabiduría va a habilitarnos para que usted aproveche bien el tiempo, para que usted y yo podamos entender que los tiempos son difíciles y que ya dejemos de estar viendo tanta serie y nos enfoquemos en nuestra salvación, que ya no perdamos el tiempo en tantas cosas que no valen la pena. Y que podamos, por eso le digo, ese espíritu de sabiduría que venga sobre su vida y que el Espíritu Santo le recuerde aquello, que cuando estemos, hermano, pasando el tiempo sin qué hacer, pueda venir la memoria. Digo, no tengo que prepararme porque Cristo viene pronto. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio, hermano, entiende que tiene que edificar su casa, y entonces tenemos que darnos cuenta cómo, hermano, vamos a recibir de parte de Dios la sabiduría que viene de lo alto. Porque dice la Biblia que mire, Moisés dice: y lo he llenado del espíritu de sabiduría e inteligencia, en ciencia, en arte. Qué tremendo. Para inventar diseños, para trabajar. Mire todo lo que les da. Y el versículo 17 es: y he puesto, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento del Señor. Y entonces, aquí estamos hablando para que podamos recibir nosotros sabiduría en el ánimo de todo sabio. Dice, como que dice que la sabiduría venga sobre el ánimo, como que su alma, para que pueda usted anhelar de aquello de parte de Dios. Me llamó la atención porque los llenó de sabiduría, de inteligencia para inventar diseños. A ver, ¿cuántos quieren una carrera que puedan inventar? Que usted pueda decir: Señor, yo sé que esto me lo diste para mí. ¿Usted tiene anhelos de su compañía? ¿Usted tiene anhelos, jóvenes, de hacer algo en su vida? Reciba un espíritu de sabiduría para que usted pueda inventar aquello que Dios le ponga en su corazón, para que se atreva. Hermano, ¿cómo es posible que un hombre se hizo millonario con un ratón? Mire, Mickey Mouse. No, ¿se lo inventó o no? Va, pero fíjese pues. Yo digo, hablando de Salomón, dice que Dios lo dotó de sabiduría para juzgar. Que Dios nos dé sabiduría para juzgar, no para juzgar mal a otros, para juzgar de parte de Dios, para tener un juicio ecuánime, no un juicio a lo loco.
Por eso necesitamos un espíritu de sabiduría. ¿Y qué hizo Salomón cuando llegan aquellas dos mujeres y una tenía un hijo que dice que era de ella, y entonces los dos eran recién nacidos y los niños me imagino que se parecían? ¿Cómo hizo Salomón para realmente decir cómo hago? Son igualitos. ¿Va? Sacó la espada, sacó la palabra de Dios y dijo: voy a agarrar a esta. Entonces se discernió, y entonces la sabiduría. Todos dijeron: wow, mire, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando sus pensamientos están conectados con el cielo, entonces va a venir la abundancia de su corazón, va a hablar la boca y va a conocer Dios, el mundo, la sabiduría que usted tiene de parte de Dios. Por eso dice: y Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia, y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Reciba la sabiduría de parte de Dios. Pero Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que, ¿recibimos esa sabiduría? Ok, ¿qué hemos recibido? Espíritu de santidad, espíritu de mansedumbre y espíritu de sabiduría. Segunda Timoteo 1:7. Cuando lo tenga, dígame amén. Segunda Timoteo 1:7. ¿Lo tiene? Solo dos. Cuando tengan todos se los... Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y me quiero concentrar en dominio propio. ¿Para qué es el dominio propio? Para sujetar nuestro ser integral. Dígame un área difícil de sujetar. Santiago 3:6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de creación, y ella misma está inflamada por el infierno. Mire, dominemos la lengua. Es que mire, hermano, hay males, pero la lengua es un mal que destruye vidas, destruye ministerios, destruye casas, destruye todo. ¿Por qué cree que Miriam no se fue no vio la tierra prometida? ¿Por qué cree que Aarón no vio la tierra prometida? ¿Y por qué cree que Moisés no vieron la tierra prometida? Fueron afectados por todo lo que decían. Entonces el peligro de la lengua es que se afecta, hermano, y lo peor que se contamina, y lo peor que es incendiada por el infierno. Entonces la gente que tiene problemas con la lengua es un fósforo que el diablo solo le sopla. Y para eso necesitamos nosotros el dominio propio. Mire, trate de detener la lengua, siempre se mueve. Así que hoy, en el nombre de Jesús, diga: yo recibo un espíritu de dominio propio. Pero no solo la lengua, sino áreas en nuestra vida que están difíciles, hermano, de poder sojuzgar. Por eso necesitamos a los espíritus ministradores que nos ayuden, que podamos nosotros, hermano, aún como decía la sabiduría, si alguno es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Si alguno es falto de mansedumbre, que se la pida a Dios. Si alguno es falta de dominio propio, que se la pidamos a Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, a través de los espíritus ministradores, habilite esos espíritus en nuestra vida y podamos nosotros ser fortalecidos, podamos nosotros ser capacitados y ser ayudados en el caminar de parte de Dios en este tiempo en nuestra vida. Acompáñeme a Zacarías 12:10. ¿Tiene Zacarías 12:10? Pastor, ¿dónde queda Zacarías? ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo? ¿Tiene Zacarías 12:10? Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los veladores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración.
y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo puse un espíritu de oración para tener una comunicación constante con Dios, para que podamos saber cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, entendiendo que lo que Dios está hablando es para que podamos nosotros no solo dirigirnos a través de Jesucristo, pero por el Espíritu Santo, poder tener esa comunicación con el Señor. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:12 que por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, hay cristianos que tienen sus rodillas paralizadas, pero no en lo natural, rodillas débiles, rodillas que titubean, descoyuntadas, vacilantes, flaqueando. ¿Por qué? Porque son débiles en la oración. Por eso póngase de pie, hermano del piano, ¿dónde estás? Yo esta noche no solo un espíritu de oración, sino que sea Dios ministrando sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo. Podamos recibir la ministración de los herederos de la salvación. Así con sus ojos cerrados. Jesús decía que sobre él reposó el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo y de conocimiento. Que podamos nosotros en el nombre de Jesús, mire, esa es la administración. Que podamos nosotros recibir esta noche la habilitación de parte de Dios para recibir la administración a través del Espíritu Santo. Podamos recibir, puede decir conmigo, un espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Que esta noche podamos nosotros recibir esa administración como herederos de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando un espíritu de santidad. Sé que el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo difícil. Si quiere venir al frente también, tenemos tiempo. Que la administración de esta noche que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Aquellas áreas que tal vez están siendo difíciles. Por eso el Señor Jesús decía: sed santo como yo soy santo. No nos iba a pedir algo que Él no pudiera habilitar a nosotros. Santo es apartado. Que nuestra vida empieza a fluir en apartar aquello, lo precioso de lo vil. Apartarnos aún de compañías que nos alejan de la santidad de Dios. Y que ese espíritu de santidad en nuestra vida venga cuando tal vez estamos viendo cosas que no son agradables, cuando nuestros oídos estén percibiendo cosas que no son agradables a ellos, porque tú fuiste comprado a precio de sangre. Que ese espíritu de santidad te acuerde que eres una nación santa, un pueblo escogido, y que eres preciado para Dios.
así bajo la administración, quiero que abra sus labios y digas: Espíritu de santidad, ven sobre mi vida. Para que se empiecen a abrir los ojos espirituales, para que podamos ver aquello que humanamente no se ve. Que venga el Espíritu de Dios con poder, que quite toda atadura de nuestra mente, que quite toda atadura que nos limita a alcanzar el propósito de Dios en nosotros. Hoy ministro ese espíritu de santidad. Aquí hay ángeles ministradores. Que ese espíritu defina nuestra vida. Que ese espíritu traiga memoria constantemente el valor de tu vida. El premio de la santidad es que un día le veremos. Un día le veremos tal y como Él es. Es un galardón que anhelamos todos. Y que eso es lo que hace el espíritu de santidad. Te aparta. Apartado para Dios. Instrumento en las manos de Dios. Así cada vez entendemos que tenemos un propósito. Que tal vez nuestra vida no fue simple, fue difícil. Pero sin saberlo, hospedamos ángeles. Sin saberlo, habían espíritus ministradores alrededor de tu vida. Desde el vientre. Porque aún antes de estar en el vientre ya te había consagrado, ya te había llamado. Así que en el nombre de Jesús, habilitado eres. Ahora perfecciona la santidad. Que venga el temor de Dios sobre tu vida. Y que en el nombre de Jesús recibas un espíritu de santidad. Recíbelo ahí en su corazón. Solo póngale la mano a los hermanos, a las hermanas, y decirle: reciba espíritu de santidad. Reciba espíritu de santidad. Solo recibe espíritu de santidad. En el nombre de Jesús. Solo espíritu de santidad. Recibe espíritu de santidad. Reciba también espíritu de mansedumbre. Si usted tiene problemas con el carácter, si hay mucha violencia, en el nombre de Jesús, que venga la mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre. Hay que aprender de mansedumbre y de humildad de corazón, para que entonces venga descanso sobre tu vida. En el nombre de Jesús hoy ministramos un espíritu de sabiduría. Recíbalo en su corazón. Dile: un espíritu de sabiduría, para que Dios te habilite en el trabajo, para que Dios habilite la obra de tus manos, para que tus pensamientos sean pensamientos fuera de lo normal.
Que en el trabajo seas tú alguien que inventa, hermano, que tiene ese poder, que se abran las puertas, que todo miedo, que toda inseguridad se vaya, y que cuando tú pienses o hables o trabajes, que venga de parte de Dios un espíritu de sabiduría. Porque la sabiduría de Dios es pacífica, es pura, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Recíbela ahí. Mujer sabia, edifica tu casa. Hermana amada, usted que es sabia, usted va a edificar su casa. Varón sabio, edifica tu casa sobre la roca. Así que en el nombre de Jesús, hoy nosotros ministramos la sabiduría, ministramos el dominio propio, pero también ministramos un espíritu de oración sobre su vida. Así con sus manitas levantadas, diga: Señor, yo recibo la administración de esta noche, la habilitación de esta noche, para que en el nombre de Jesús esos espíritus ministradores que están a favor de aquellos que heredamos la salvación, sea habilitándote en tu casa, sea habilitándote en tu trabajo, sea habilitándote en la escuela, sea para que tomes decisiones sabias en momentos difíciles, para que sepas dirigir tu vida, para que sepas escoger, para que sepas en todas las áreas de tu vida, que sea el espíritu de sabiduría, espíritu de dominio propio, un espíritu de oración. Hermano, si a usted le cuesta orar, hoy en el nombre de Jesús reciba un espíritu de oración que le habilite sus labios, su mente, su corazón, para que desarrolle en este caminar el llamado de parte de Dios. Que en el nombre de Jesús como herederos de la salvación, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón. Por eso Cristo decía, llena mi vida de tu amor. Pablo decía: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Muévete en mí, Que esa habilitación en nuestro caminar sea guiada por el Espíritu Santo y por los espíritus ministradores. toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu sí, Señor. amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete. Un momentito más, dígale: sí, Señor, muévete. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en mí, Dios Espíritu. Que la administración de esta noche se la reciba en su corazón y hacer: muévete. Muévete en mi vida, muévete, Señor, en todo aquello, en este caminar. Muévete
muévete en mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche ministramos sobre tu iglesia, no solo de tu Espíritu Santo, sino de los espíritus que ministran a la iglesia en medio de este tiempo final, para que podamos alcanzar la estatura, para que podamos nosotros dar la medida, para que podamos nosotros, Señor, imitarte, Señor, en como tú anduviste en esta tierra, que fuiste guiado de la misma manera, y que la iglesia, que es el cuerpo místico, reciba la administración de este tiempo final. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de unas batallas espirituales no nos has dejado solos, sino que hay espíritus ministradores a favor nuestro, a favor de nosotros, como herederos de la salvación. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo también lo recibo. Y te damos gracias, Señor, porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Hermano Sergio.